Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, viernes 29 de enero. Bueno, vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando el resto de sus compañeros. Bueno, vamos a esperar mientras se conecten. Los demás compañeros. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando el resto de los compañeros. Buenas tardes, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe. Todo bien. Esperemos que se conecten todos para dar inicio a la clase del día de hoy con ustedes. Bueno, con ustedes les había dejado una consulta, ¿cierto? Que realizar en la clase anterior, me parece. No, profe, no hay Revisar. nada virtual. ¿No? Les había dicho que realizaran una pequeña consulta, parece. Esta de aquí, la consulta. Ah, no, perdón. Entré al aula virtual que no es. Listo, bueno, con ustedes ya todos habían expuesto, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a hacer el refuerzo de sus exposiciones. Voy a hacerlo un poquito rápido porque, bueno, de este refuerzo van a sacar unas preguntas para tomarle en el examen. Igual va a ser un examen después de esta clase y estos exámenes igual les van a servir para el examen del primer parcial para el próximo viernes. Vamos ahorita a ver la clase del día de hoy. Como que cargue. Listo. Bueno, la clase igual ya está siendo grabada, estamos 4 participantes. En su curso igual son pocos, son 8 o 9. Bueno, mientras se van ingresando, bueno, ya igual la clase va a estar grabada. Igual les va a tocar revisar el video para revisar la temática. Bueno, como les digo, es el examen que les voy a tomar es justamente sobre esta parte que les voy a exponer ahorita. Recuerden que igual esto es para reforzar lo que se vio en
lo que ustedes pusieron en las clases anteriores, ¿no? Bueno, tenemos lo que es definición. En el examen, por ejemplo, les va a aparecer los conceptos y ustedes van a escoger a qué definición corresponde, algo fácil. No se les pide tampoco que se aprendan textualmente, sino que más bien sepan identificar a qué palabra corresponde esa definición, ¿sí? Vamos a la primera, memoria. Me dice que de memoria se define la memoria como el nombre genérico que se utiliza para designar a las partes o partes del ordenador que se destinan al almacenamiento de la información, ¿sí? El momento que ustedes leen esta parte de aquí que se destina al almacenamiento de la información, ¿sí? En ese momento automáticamente ustedes ya saben qué es o de qué se trata de lo que es memoria, ¿sí? Recuerden que habíamos visto en la primera parte lo que eran los dispositivos, ¿no es cierto? Tenemos los dispositivos de almacenamiento y ahí ingresa todo lo que es el almacenamiento de la información, desde de flash memory, micro SD, memoria RAM, memoria ROM, disco duro, ¿sí? Nuevo almacenamiento. Entonces, todo eso corresponde a la definición de memoria en sí. Bueno, de ahí tenemos las siguientes unidades de medidas de almacenamiento, para lo cual vamos ahorita a utilizar una pizarra para poderles explicar esto de una manera mucho más rápida y mucho más didáctica y de la misma manera sepan cómo cuando se hace una conversión de una unidad a otra, cómo se la realizaría. TSMA sería unidades de almacenamiento. Unidades de medidas. Listo. Dentro de las unidades de medidas tenemos las siguientes. Tenemos la que ustedes pusieron en un principio, lo que es el bit. Tener todo con mayúsculas, ¿sí? El bit se lo representa como la unidad básica, ¿sí? Viene de la contracción de binary digit, ¿sí? Si escuchan el bit, suena como un pitido, ¿no es cierto? Bit, ¿sí? A lo que ustedes revisaron los videos de lo que fue la historia del computador, se dieron cuenta que, por ejemplo, habían computadoras cuando se querían hacer los cálculos, se trabajaba por medio de bombillas, ¿cierto? Y por medio de las bombillas lo que se encendía o se apagaba, daba o realizaban los cálculos, ¿cierto? Tener en cuenta que cuando la bombilla estaba apagado, significa que es el valor de 0, mientras que cuando estaba activado era el valor de 1, ¿cierto? Entonces, el bit es la unidad básica, más básica de almacenamiento, el cual sus valores básicos son de 0 y 1, que se los denota o se los denomina como valores o números binarios, ¿sí? De ahí tenemos lo que es el byte. Recuerdan que le corregía bastante y el de no confundir el uno con el otro. ¿Qué es el byte? El byte, en cambio, es la unión de ¿qué? De 8 bits, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, esos 8 ceros que coloqué ahí están en números binarios que corresponden al valor de 0, ¿sí? Y si se dan cuenta, cada número se corresponde entre 0 o 1, ¿sí? El número máximo que puede alcanzar un byte es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Es de 255. Este viene a ser el número máximo, solamente que está expresado en número binario, ¿sí? Entonces, si yo quiero llevar un número binario, es decir, un número decimal a binario, sería un valor que esté dentro de estos números que están aquí. 0000 corresponde a 0, 111 corresponde a 255, ¿sí? Entonces, me hablaban de octetos, ¿se acuerdan? Lo que es un byte es la unión de 8 bits que viene a ser un octeto. No voy a, no voy a entrar en detalle, por ejemplo, cuánto equivale 1, cuánto equivale 2, porque eso ya es la conversión de estos valores y eso no corresponde mucho a ustedes explicarle esta partecita de aquí, ya que es un poquito más complejo los sistemas de
conversiones de unidades, ¿sí? Pero es más para que ustedes tengan un conocimiento de forma general. Lo que es un bit, que es valores de 1 o 0, lo que es un byte, que es la unión de 8 bits, puede ser, por ejemplo, 00000, 8 veces 0, que corresponde a 0, u 8 veces 1, que corresponde a 1. Yo también, por ejemplo, puedo escribir un número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. O este, ¿sí? Ese ahí también es un número, ¿sí? Es un byte, ¿sí? Porque es la unión de 8 bits, ¿sí? ¿Qué número es este? El número decimal. ¿Qué número sería ese? Sería el número 3, ¿sí? Entonces, eso más o menos para darles a conocer, ¿sí? Que un byte es justamente eso, la unión de 8 bits. Puede ser que el 1 esté aquí al principio, intermedio, después. Eso va a depender de acuerdo al equivalente en valor decimal, ¿sí? De ahí teníamos lo que era un kbyte o un kilobyte, un KB, el cual es representado como 1024, ¿qué cosa? Bytes, ¿sí? Los valores pueden ser o fluctúan entre 1000 o 1024 bytes, ¿sí? Siempre que queramos saber un valor, por ejemplo, kilobyte, siempre va a ser 1024 del anterior, ¿sí? Sí, 1024 bytes. Si quiero saber cuánto es un megabyte, va a ser igual a 1024 el anterior, que es kilobyte, ¿sí? Quiero saber cuánto es un gigabyte, es igual a 1024 lo anterior, megabyte, ¿sí? ¿Cuánto equivale un terabyte? Lo mismo, 1024 el anterior gigabyte. Y así hay unidades de almacenamiento mayores, pentabyte, el octabyte, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de almacenamiento mucho más alto. Pero hasta aquí, hasta ahora lo que conocemos. Hasta ahorita, por ejemplo, un kbyte, cuando observamos un kbyte o un kilobyte. Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos un documento de Word, por ejemplo, aquí mire, me dice 3387 KB, ¿sí? Pues aquí me está hablando que este archivo está en kilobyte, ¿sí? Si yo quisiera saber este archivo que está equivale a 3387 KB, ¿cuánto me vale en megabyte? Entonces, ¿qué hago? Hago una conversión. Voy a coger este lapicito y voy a hacer esta conversión. Dice que ese archivo tiene 3387. 3387 KB, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo quiero saber ese archivo que está en kilobyte, ¿cuánto me equivale en megabyte? ¿Sí? Entonces, hago lo siguiente, ¿no es cierto? Escribo 3387 kilobytes por el valor que me va a dar igual acá a lo que quiero llevar megabyte. Entonces, kilobyte debo de simplificar con un valor, ¿cierto? Para que se vaya a kilobyte y me quede el valor de megabyte. Entonces, si tengo kilobyte, no puedo hacer kilobyte a byte porque no quiero en byte, quiero en megabyte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Me dice que un megabyte me vale 1024 kilobytes. Entonces utilizo la física básica en la cual hago esa combinación, ¿no? Es decir, hago ese sistema de medida, es decir, me tocaría ver el valor superior. Entonces, un megabyte, o puedo poner solamente megabyte, ¿cuánto me equivale? A 1024 kbyte. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Simplifico. Simplifico kilobyte y simplifico kilobyte, ¿cierto? Y ahora sí me queda ya
megabytes. ¿Qué hago? Este 3387 lo divido para 1024 y obtengo el valor en megabytes. Voy a sacar la calculadora. 330. Menos creo que es. 3.30, Y perdón. ahí sí, correcto. Entonces tenemos 3387 dividido para 1024, ¿cierto? Doy Enter y ahí tengo el valor que sería 3.31 si redondeo. ¿Sí? Sería 3.31. ¿Sí? Entonces, este archivo que tengo aquí en Word, que me decía, ¿sí? 3387 kilobytes, me quiere decir que entonces pesa en realidad 3.31, ¿sí? Megabytes, ¿sí? Ahora, entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo en el computador un archivo de Word lo podemos ver en kilobytes. Si quiero, por ejemplo, a veces me dicen, debo de subir una imagen que pese, por ejemplo, 5 megas o un archivo que pese 1 megabyte. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, tengo acá un archivo en Word. Me dice este archivo en Word, justamente este Word, pesa 3387 KB. Y me dice que yo debo subir en cambio un archivo que sea de 1 megabyte. Convierto y a veces me sale el error que no me permite subir. No sabemos por qué, ¿cierto? Entonces me dice que pasa del valor y no sabemos, bueno, ¿por qué será que pasa? Si hacemos esta conversión, nos damos cuenta que verdaderamente está pasándose de 1 megabyte, ¿cierto? Nos tocaría quitar imágenes, bueno, ver qué se puede quitar para bajar el peso del archivo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo 200, voy a hacer con el mismo valor la misma conversión, ¿sí? Tengo, por ejemplo, 200 megabytes, ¿sí? Y esos 200 megabytes quiero llevarlos, ¿sí? A gigabyte. Se vamos a hacer esa conversión. Pongo 200 megabytes por igual lo quiero llevar a qué? A gigabyte. Ya. Como es un valor alto, ¿qué pasa? Gigabyte, sí, debe ir arriba. Entonces, un gigabyte puede ser que le coloque el 1 o sin el 1, ¿no? Recuerden que aquí dividen esto y eso lo multiplican por 1, que es el mismo valor, ¿no es cierto? Por eso igual no importa si le pongo el 1 o no. Entonces, un gigabyte vale 1024. ¿Qué cosa? Megabyte. ¿Sí? Listo, entonces simplifico megabyte y megabyte. Wow. Quiero el borrador. Churro este enlace. Acá está el borrador. No deje el espacio para colocar el resultado. Listo. 0.19, ¿no? 0.19 da. Sí, Listo, bueno. ¿Está redondeado o está sin redondear? Vamos a ver. sin redondear. Redondea el valor. 200 dividido para 1024. Sería 0.20. Ya es 5, ya pasa. Sería 0.20. 0.20. ¿Qué cosa? Gigabyte. ¿Sí? Ya. Listo. Ahora, ¿qué pasa si en cambio yo tengo 200 gigabytes y lo quiero llevar en cambio a megabyte? ¿Qué debería de hacer ahora? Pues hago lo mismo. Esto, igual, en cambio ahora lo quiero llevar a qué? Al valor en megabyte. Entonces,
¿Cuánto equivale a un gigabyte? 1024 gigabytes. Entonces, como quiero simplificar gigabyte, gigabyte va ahora a ir abajo. ¿Sí? 1024 megabytes viene ahora, en cambio, acá arriba. ¿Sí? Simplifico los valores, se va a gigabyte, se va con gigabyte, y ahora ¿qué operación tengo? Tengo en cambio ahora una multiplicación, 200 por 1024. Entonces, realizo la multiplicación, la conversión, 200 por 1024, doy enter, y me da 64.800, 204.800. 304.800. ¿Sí? Entonces, ahí tendría ya hecha la conversión. ¿Sí? Entonces, ahí hemos convertido. Una pregunta. A ver, por favor, ayúdenme levantando la manito porque si no, así no puedo contestar. ¿Sí? Ya saben cómo trabajamos. Levanto la manito y le doy paso porque si no, si me interrumpen ahí me quitan el hilo de lo que estoy explicando. ¿Sí? Me cortan el hilo, me cortan lo que estoy explicando y después se me olvida qué es lo que le voy a decir. Vayan a participante, dentro de participante está en la opción de levantar mano. Si están en los celulares, busquen donde están los 3 puntos, donde dice más, y ahí está la opción de levantar mano. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si tengo que multiplicar o dividir? Todo va a depender en qué unidad le dan y a qué unidad la tienen que llevar, ¿sí? Por ejemplo, la primera, me dice que tienen en megabyte y que lo deben de llevar a gigabyte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Deben de siempre, aquí ya tienen los valores. Un kilobyte vale 1024 bytes, un megabyte vale 1024 kilobytes, un gigabyte vale 1024 megabytes y un terabyte vale 1024 gigabytes. Entonces, si aquí tienen el megabyte, abajo van a tener, deben de colocar la misma unidad de medida con la cual van a simplificar. Y arriba debería de ir la unidad de medida a la cual van a llegar, ¿sí? Entonces, en el primer caso, iban de menor a mayor. Como van de menor a mayor, se dan cuenta que hubo una división. En la de abajo, en cambio, tenían de mayor, es decir, gigabyte es más alto, un giga es mucho más que un mega. Entonces, como un giga es mayor y mega es menor, en cambio se realiza la multiplicación, ¿sí? Y se tiene ahí el valor. Listo. Ahora sí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya saben, por favor, me levantan la manito para dar paso. Dígame, Jean-Pierre Rodríguez. Ya la duda que tenía era en el 200 megabyte convertirla a gigabyte y en el 200 gigabyte convertirla a megabyte, pero en la de arriba me da la misma, o sea, me da el mismo resultado que el de abajo, el 204.800. No me sale el 0, ahí. Es que da 0,19 algo, ahí está redondeado. Ah, bueno, ya, esa era mi inquietud. Es que da 0,195. El momento que ya parte de 5 aumenta, ya se redondea y por eso es 0,20. ¿Sí? Este ya redondeado. Dígame, Adriel Quiñones. Profe, ¿y es necesario redondear o uno puede poner la cantidad que sale normal? De preferencia siempre es mejor redondearlo, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando ustedes, si por alguna razón, hay valores que nos piden, por ejemplo, nos dicen, deben de subir 1.5 megabytes o 1.15. Entonces, usted debe ver que sea 1.15 y no que redondeado ya pase al 1.16, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene 0.155, por ejemplo,
eso ya es 0.16. Pero si usted tiene 0.151, igual, está pasado ya de 0.15. Pero si tiene, por ejemplo, 0.14, por ejemplo, esto, 0.145, lo pasa, ¿sí? Lo toma como 0.15. Si por ejemplo tiene 0.15 cerrado, lo pasa. Pero si ya viene 0.1505, por ejemplo, aquí ya le sube, ¿sí? Y lo hace 0.151 y ya no lo va a dejar subir, ¿sí? Entonces, Ya. eso por eso le digo, por eso siempre deben de redondear para que tengan en cuenta eso de ahí. ¿Sí? Si alguien más tenga alguna duda. La manito, Adriel Quiñones. No, profe, ya pregunté. Ya, se me había olvidado de bajar la manito. Listo, gracias. ¿Hay más? ¿Alguna otra duda? Me voy a borrar estos valores porque esto solamente fue como para explicar esa partecita de ahí y después se van a confundir. ¿No? Bueno, listo. Entonces aquí se les está explicando justamente cómo se toma en cuenta y cómo fluctúa lo que es las unidades de medidas de almacenamiento. Ahora, si se dan cuenta, ¿dónde podemos observar estos valores? Ya vieron el kilobyte en los datos, ¿cierto? En donde me da las características del peso de un documento. Megabyte, en el momento que yo lo convierto, también, por ejemplo, hay memoria RAM, había de 256, 512 megabytes, y ahorita ya encontramos memoria RAM de gigas, ¿sí? La memoria RAM de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas. Discos duros, tenemos de 500 gigas, 720 gigas, y ya actualmente hay discos duros ya de 1 tera, 2 teras, 4 teras, hasta 10 teras creo que hay, o 20 teras ya hay, ¿sí? Entonces, eso de ahí para que ustedes tengan en cuenta esta partecita de aquí, cómo se trabaja con la parte de las conversiones de los sistemas de medidas de almacenamiento que tenemos aquí representados, ¿sí? Listo, continuamos. Luego tenemos lo que es la parte del escritorio. Nos dice que el escritorio es el área de trabajo en pantalla que utiliza iconos menú para simular la superficie de un escritorio real, ¿cierto? Es un elemento característico de la interfaz gráfica como puede ser Windows. En el momento que les dice que es para simular una superficie de un escritorio real, automáticamente ustedes ya saben que es o la definición de la palabra de escritorio, ¿cierto? Tenemos otro, carpeta, nombre que reciben los directorios o subdirectorios en los sistemas operativos de interfaz gráfica, ¿sí? Carpetas justamente vienen a hacer eso, directorios o subdirectorios, ¿sí? También cuando nosotros creamos una carpeta, le hacemos clic derecho, crear o nuevo, carpeta, y tenemos ahí, ¿cierto? Tenemos los iconos. ¿Qué es un icono? Iconos son pequeñas imágenes gráficas. Por ejemplo, acá, eso ya lo habíamos visto ustedes ya lo pusieron en las partes de lo que era el escritorio, y todas estas figuritas pequeñas vienen a ser lo que es un icono dentro del escritorio. Pequeñas imágenes gráficas o pequeñas figuras vienen a ser lo que es un escritorio, ¿no? Pequeñas imágenes gráficas, ¿sí? Vienen a ser un escritorio. Antes de continuar lo que es con la parte de red, LAN, WAN, ¿sí? Quiero explicar un poquito la parte de la configuración. En las exposiciones, ustedes hablaron de mouse, hablaron del teclado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a explicar un poquito sobre el mouse. Voy aquí a configuración, dentro de Windows, y por ejemplo, en configuración tenemos la parte de dispositivos. Dentro de dispositivos tenemos lo que es la parte del mouse. En la parte del mouse tenemos ahí lo que eran los elementos. Tenemos que era el botón primario y el botón secundario. El botón primario normalmente siempre es el botón izquierdo. El botón secundario es el derecho. El botón
primario, que era el izquierdo, me permitía seleccionar o abrir una carpeta. Y el botón derecho me permitía, en cambio, sacar el menú contextual. Yo puedo cambiar eso. Y aquí donde dice seleccionar el menú primario, puedo cambiarlo a que sea el derecho y ya no el izquierdo. ¿Sí? Entonces ahorita, por ejemplo, hago clic con el izquierdo, ya no me funciona. Hago clic con el derecho y ahora sí me funciona. ¿Sí? Me sirve para seleccionar o para abrir un archivo, un programa, lo que yo desee. ¿Sí? Entonces, también para mover, cerrar, ¿sí? Eso un poquito para que tengan conocimiento. Si lo quiero volver a restablecer, clic aquí, le pongo izquierdo y ahí sí vuelve normal a trabajar mi mouse con el botón izquierdo y el botón derecho normal, ¿sí? Es un poquito para que tengan en cuenta esa parte de ahí. A veces ustedes pueden ir ¿cómo es que es? A un cyber o a veces alguien le hace esa pasada en su computadora y creen que se les ha dañado el mouse o no le está funcionando bien. Entonces, y por más que vayan, compren otro mouse, no les va a funcionar bien porque eso ya es una configuración interna, ¿sí? Ahora quiero explicarles, por ejemplo, la parte del teclado. Hay unas cosas que deben tener en cuenta. Voy a abrir el teclado de pantalla. Y por ejemplo, si vamos a observar el teclado de pantalla, quiero que ustedes observen el teclado que ustedes tienen en su computador. Si se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos signos, símbolos, ¿cierto? Pero yo podré colocar todos los signos o símbolos que aparecen en la parte superior izquierda. Si ustedes ven en sus teclados, ¿cómo lo colocamos? Hacemos clic, presionamos al mismo tiempo la tecla Shift y el símbolo. Bueno, en este caso no se me dio. Tecla Shift y el símbolo, ¿sí? Shift y el signo. Shift y el signo. Ustedes miren en su computador y se darán cuenta. Presiono Shift y el signo, sin soltar el Shift. Porque si ustedes sueltan el Shift, no les sale el signo. ¿Sí? Si yo no presiono el Shift, entonces, miren lo que me salen los números en cambio. ¿Sí? En cambio, si presiono el Shift, me sale el slash, me sale el ampersand, me sale cerrar, paréntesis, me sale el igual y así sucesivamente. Ahora, voy a ver si cambio mi teclado, para ver si me sale el arroba. Lo voy a cambiar al internacional latinoamericano para ver si me sale. Y voy a escribir el ALGR. Vamos a poner el arroba. No, no me sale el arroba. No sé por qué razón no me quiere salir el arroba. Con el ALGR presionando les debe salir el arroba. No sé por qué razón no me quiere salir el arroba, pero bueno. Pero en cambio si utilizo el teclado de mi computadora o el teclado que normalmente colocamos en la computadora, presionan ALGR, tienen presionado, presionan la Q o el 2 y le sale el arroba. Miren, ahí y el arroba. ¿Sí? ¿Sí? Sale el arroba. Entonces, eso para que tengan en cuenta. Si quieren colocar la tilde, buscan, aquí tengo la tilde, le dan clic a la tilde, luego la vocal y ya está. Quito el bloqueo de mayúscula, la tilde y ahí está. ¿Sí? Entonces, eso ahí para que tengan en cuenta lo que es la parte del teclado. ¿Sí? Listo, ahora sí, continúo. Un poquito reforzando un poco las exposiciones que ustedes realizaron en la clase anterior. Ahora sí, vamos con la parte de red. Me dice red. Es el conjunto de ordenadores, dispositivos de proceso de datos periféricos y aplicaciones que se encuentran conectados entre sí. La conexión se realiza a través de enlaces físicos controlados por un conjunto de protocolos lógicos que regulan los procesos de comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el módem, ¿cierto? Que es el que me provee mi internet. Ese módem, yo conecto a mi computadora y yo estoy conectado al internet, ¿cierto? Mi celular también está con el internet y se encuentra conectado al internet. Eso ya es una red local o una red pequeña, ¿sí? ¿Por qué o cómo diferencio que es una red? Porque me dice que son dispositivos o periféricos que se encuentran, conectados entre sí. Ahí yo sé que es justamente una red, ¿sí? Esta red se divide en diferentes tipos de redes. Tengo tres tipos de redes.
redes LAN, redes MAN y redes WAN, ¿sí? Las redes LAN, que viene a ser Local Area Network, ¿sí? Que como su nombre lo indica, es red de área local. Aquí voy a leer lo que me dice acá. Tipo de red de ámbito particular y que normalmente se coloca en un edificio o en una sola oficina. La distancia máxima a la que se puede enviar datos con la red local son 500 metros. Estas redes se montan con diferentes topologías. Y vamos a ver las diferentes topologías. Entonces, una red LAN máximo se va a poder expandir 500 metros, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy aquí en mi red, aquí estoy en la sala, y yo quiero, por ejemplo, conectarme desde mi dormitorio. Hay un dormitorio al lado de la sala y hay otro dormitorio que es el mío, que está más allá y el patio mucho más allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi dormitorio está muy baja la señal y en el patio casi no llega la señal. Entonces, ¿qué hago? Le aumento un repetidor o un access point y lo que hace es tomarme la señal del wifi y ampliármela hasta el patio, ¿sí? Entonces, eso viene a ser un tipo de red LAN, ya que no pasa de los 500 metros. Mientras no pase de los 500 metros, no excede de una red LAN. Como nos indica ahí, es un tipo de red de área local que se utiliza más en las casas, oficinas, ¿sí? Departamentos, bueno, que no excede los 500 metros, ¿sí? Nos habla de dos tipologías. Le voy a leer y luego le voy a llevar a la parte gráfica. Me dice estrella, en la que cada nodo se encuentra unido a una unidad central. Anillo, en la que cada nodo se distribuye a lo largo de una línea cerrada y la información siempre circula en un sentido. La velocidad de transmisión en una red LAN oscila entre 10 y 100 megabytes por segundo. Entonces, voy a hacer acá una segunda pantalla y voy a hacer el siguiente gráfico. Por ejemplo, tengo yo aquí un servidor, realmente en informática un servidor se lo dibuja así como un rectángulo y una está aquí, ¿sí? Y tengo aquí una computadora, ¿no? Vamos a hacer aquí como que es el teclado y el monitor, ¿ya? Vemos que es esto de aquí, es una computadora, ¿ya? ¿Sí? Y acá tengo, por ejemplo, un celular. Acá si quiero decir, tengo, por ejemplo, una impresora. Como aquí, por ejemplo, aquí los cartuchos, donde sale el papel. Y aquí la bandejita. Ya, digamos que ya, así la impresora, ya. Tampoco no me da mucho para poder dibujar el lápiz que tengo, ¿sí? Entonces, esto vamos a hacer una topología estrella. ¿Qué pasa con la topología estrella? La topología estrella me dice que se puede conectar, ¿sí? Mi servidor a los dispositivos. En el momento que el servidor se puede conectar a cada uno de los dispositivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que entre estos dispositivos también se pueden comunicar. Es decir, que esta impresora se puede comunicar con uno de acá, con el celular, con este computador de aquí, con este computador de acá, ¿sí? Y con este de acá, ¿sí? Y así sucesivamente cada uno se puede conectar con todos, porque el servidor se conecta con todos. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, me desconecto del celular? Igual la información puede seguir circulando en la red. ¿Qué pasa si se desconecta una computadora? No pasa nada, igual sigue circulando la información. ¿Qué pasa si se desconecta la impresora? Lo único que no se va a poder es imprimir, pero de ahí la información sigue circulando en la red, ¿sí? Eso es en una topología estrella. ¿Qué pasa cuando tengo una topología en cambio de anillo? Una topología de anillo tengo yo, por ejemplo, el servidor. Tengo aquí un computador, otro computador,
otro computador. No vemos mucho, hay un celular. Listo. Esa es la estructura de anillo que solamente va la comunicación en una sola dirección o se mantiene en una línea, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este tipo de topología? Y se llama anillo porque justamente es una topología cerrada, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en el momento que, por ejemplo, se cayó este computador, se me cayó todita la red. Se me cayó el celular, se me cayó todita la red. O si se desconecta uno de ellos, se desconecta toda la red, ¿sí? Por eso es que por lo general, en todas las redes que normalmente se utilizan, es la topología estrella, que es la que se maneja, ¿sí? Normalmente en todos lados, ¿sí? Solo para que quede explicado lo que es la topología estrella y anillo. Aparte de este tipo de redes LAN, tenemos las redes MAN. Aquí no está. La red de MAN significa Wide Area Metropolitan, ¿sí? Es decir, red de área metropolitana. Estas redes de áreas metropolitanas justamente son accesos libres en donde cualquier persona puede acceder. Por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos algunos puntos de redes metropolitanas, por ejemplo el parque infantil, el parque central, en Las Palmas, ¿sí? En centros comerciales también, por ejemplo, uno va, se conecta a una red que está abierta y le da una conexión por cierto límite de tiempo y luego se desconecta. También en ciertos lugares, en otros cantones, en lugares, en parroquias, también anteriormente, ya hace unos 4 años atrás y actualmente también, ya se han establecido también ya más puntos de acceso de metropolitanos que son libres y se pueden conectar también a una red pública, ¿sí? Lo único que hay que tener cuidado, ya que es una red pública, es una red abierta y los datos también son, es un poco más vulnerable los datos, ¿sí? De ahí, otra cosa que también tiene un tiempo limitado, ¿no? Entonces, eso sería una red MAN. Mientras que la red es WAN, que significa Wide Area Network, que viene, que en español es una red de área ampliada, les voy a leer un poco. Me dice que son red de computadoras conectadas entre sí, usando líneas terrestres o incluso satelitales para interconectar redes LAN en una área geográfica extensa que puede ser hasta de miles de kilómetros, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí en mi departamento tengo una red LAN, ustedes tienen otra red LAN y así otro compañero otra red LAN, un cyber una red LAN, una oficina una red LAN, ¿sí? No sé. Nosotros para podernos comunicar, así por ejemplo en esta videollamada, ¿qué pasa? ¿Qué estamos utilizando? Estamos utilizando un tipo de red WAN, que es un tipo de red de área ampliada, que nos comunicamos ya sea por medio terrestre o por medio satelital, dependiendo de nuestro proveedor, ¿no es cierto? Hay proveedores que trabajan con lo que son redes satelitales y se comunican igual por medio del internet, es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso viene a ser una red WAN. Pasamos ahora con el Internet. El Internet me dice que es un medio de interconexión descentralizado, ¿sí? El momento que les dice que es un medio de interconexión descentralizado de redes, ya sale del concepto de red. Y aparte porque trabaja con protocolos TCP/IP, ¿sí? Entonces, en ese caso ya sabemos que nos están hablando del Internet. ¿Qué nos dice? Es un medio de interconexión descentralizado de redes de computadoras implementando un conjunto de protocolos denominados TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remonta a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre 3 universidades de California y una de Utah. Al contrario de lo que se piensa comúnmente, el Internet no es sinónimo de World Wide Web, es decir, www o la web. Esta es parte del Internet, siendo uno de muchos servicios ofertados en la red de Internet. La web es un sistema de información mucho más reciente, desarrollado inicialmente por Tim Berners-Lee en 1989. El www utiliza el Internet como un medio de transmisión. Entonces,
hay que dejar esto claro, ¿sí? El Internet es una interconexión descentralizada, ¿sí? Mientras que World Wide Web, ¿sí? En cambio, viene a ser un servicio que utiliza el Internet, ¿sí? No es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, para todas las páginas web, ustedes pueden navegar siempre escribiendo www, el nombre de la página web para poder ir a esa página web, ¿sí? Entonces, eso es un servicio. El Internet, en cambio, es la interconexión descentralizada de todos, ¿sí? De todas las computadoras y dispositivos por medio de protocolos de TCP/IP, ¿sí? Que tienen un alcance mundial. Yo, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, si hago una consulta, por ejemplo, puedo estar consultando un servidor de Estados Unidos, un servidor de Rusia, o de Canadá, o de México, o de Brasil, ¿sí? Porque es una interconexión descentralizada, ¿sí? La información que nosotros consultamos puede venir esa información de cualquier parte del mundo, ¿sí? Bueno, nos vamos a desconectar antes que se nos acabe, ya tenemos menos de 5 minutos que se nos acabe la hora de clase, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar para continuar con la clase, ¿sí? Nos conectamos y nos volvemos a conectar con el segundo enlace, por favor. En el Ya, segundo profe. enlace le doy paso a Catriel Valencia a su consulta, ¿sí? Listo, nos desconectamos, por favor.